Número 3. Rosemary Wermter. Hawthorne, Wisconsin, es un pequeño pueblo ubicado en el condado de Douglas, en la parte norte del estado. En 1980, Hawthorne contaba con unos 1,000 habitantes. La noche del 18 de abril de 1980, hubo una fiesta en un campo en Hawthorne y asistieron alrededor de 60 personas. Rosemary Wermter, de 27 años, asistió al evento. Vivía seca en South Range, Wisconsin, con su esposo y su hijo de 10 años. Rosemary no regresó a casa después de la fiesta. A la mañana siguiente, el esposo de Rosemary, Dale Wermter, su hijo Robbie y su cuñado, Gary Wermter, fueron al área para buscarla. En el campo de béisbol cerca de donde fue la fiesta había un charco de sangre. Había un rastro de sangre que conducía a una zona boscosa. Dale, Robbie y Gary siguieron el rastro y encontraron un sombrero con sangre. Sin embargo, no encontraron a Rosemary. Llamaron a la policía y comenzó la búsqueda en la zona boscosa. Debajo de pinos y otros escombros, encontraron el cuerpo desnudo, recién fallecido, de Rosemary Wermter, de 27 años. Había sido apuñalada 2 veces en la garganta. Había otros cortes superficiales en el cuello y presentaba heridas defensivas en las manos. También había sido agredida sexualmente. Había sido apuñalada en el campo de béisbol y luego su cuerpo fue arrastrado hacia la zona boscosa. La policía descartó rápidamente al esposo de Rosemary, Dale, como sospechoso. Estuvo en casa con el hijo de la pareja la noche de la fiesta. Su cuñado, Gary, había estado en la fiesta esa noche. Gary dijo que otro hombre de la fiesta, Randall Luostari, de 27 años, le había estado prestando mucha atención a Rosemary esa noche. Tuvo su brazo alrededor del cuello de Rosemary casi toda la noche. Gary dijo que la última vez que vio a Rosemary, ella se fue con Randall. Varias otras personas que asistieron a la fiesta vieron a Randall y Rosemary irse juntos. La policía también confirmó que la noche de la fiesta, Randall llevaba puesto el sombrero manchado de sangre que fue encontrado junto al rastro de sangre. 5 días después del asesinato, Randall se entregó. La policía registró su casa y halló unos jeans manchados de sangre. En ese entonces, la policía solo podía identificar el tipo de sangre. Randall era tipo A, pero la sangre hallada en el sombrero y jeans era tipo B. Rosemary tenía sangre tipo B. También había manchas en la motocicleta de Randall que parecían ser de sangre, pero la policía nunca confirmó si era sangre o no. Randall Luostari fue juzgado en agosto de 1980. La fiscalía dijo que el caso era sencillo. Randall fue la última persona que se vio con Rosemary antes de que la mataran. El sombrero que Randall llevaba esa noche, hallado cerca del rastro de sangre, era suyo y tenía sangre tipo B, igual que Rosemary. También hallaron sangre tipo B en unos pantalones de mezclilla en la casa de Randall. También parecía haber salpicaduras de sangre en su motocicleta. Los fiscales dijeron que Randall y Rosemary se alejaron juntos y Randall pensó que iban a hacer algo sexual. Sin embargo, Rosemary estaba casada y lo rechazó. Randall perdió el control y luego la violó y la mató. El abogado de Randall afirmó que no hay pruebas ni motivo para que él haya matado a Rosemary. Cabe destacar que nunca se halló el arma homicida. La defensa tenía una explicación para varias de las manchas de sangre. El hijo de 15 años, el primo de Randall, testificó que 2 días antes del asesinato se cortó el dedo en la casa de Randall. Le envolvieron el dedo en una toalla de papel. Luego Randall lo llevó a su casa en su motocicleta. El dedo seguía sangrando al llegar a casa. La defensa argumentó que los jeans ensangrentados fueron plantados en la casa de Randall. Dijo que los jeans no le quedaban a Randall, eran 2 pulgadas más pequeños en la cintura. El abogado de Randall dijo que el esposo de Rosemary, Dale, y su cuñado, Gary, la mataron, y que ellos fueron quienes plantaron los jeans para incriminarlo. Dale y Gary también fueron quienes encontraron el sombrero ensangrentado. La fiscalía alegó que Gary quería matar a Rosemary. La defensa afirmó que Gary estaba enojado porque creía que Rosemary convenció a su novia de terminar con él.
Además, la noche de la fiesta, Gary y Randall discutieron. Gary dijo que Randall le debía dinero, así que la defensa alegó que para vengarse de él, lo incriminó por asesinato. Gary admitió en el estrado que discutió con Randall. Dijo que también había discutido con Rosemary, pero testificó que no mató a su cuñada y que no incriminó a Randall. El juicio duró 2 días y medio. Luego, el jurado deliberó durante menos de 3 horas. Randall Luostari fue declarado no culpable de todos los cargos. En 1982, la policía reabrió el caso de Rosemary Wermter, pero no se realizaron más arrestos. 3 años después del asesinato de Rosemary, el 8 de septiembre de 1983, una esposa y madre de 34 años fue secuestrada de su cama en el condado de Douglas, Wisconsin, a solo unas millas de donde Rosemary fue asesinada. 2 de sus amigos, David DePaul de 34 años y Bill Howland de 31, escucharon que ella desapareció toda la noche. Fueron a su casa y ya había un oficial de policía. Ambos hombres supieron que la ropa interior de la mujer fue hallada afuera de la casa, cerca de unas huellas de llantas. Las huellas de llantas parecen hechas por un Volkswagen. Los 2 hombres conocían a alguien que manejaba un Volkswagen y él conocía a la mujer desaparecida. Era su amigo, Randall Luostari, de 30 años. Los hombres fueron a la casa de Randall en Maple, Wisconsin. Cuando llegaron, Randall salió y los saludó. Intentó alejarlos de su casa. Entonces escucharon a una mujer gritar. Randall intentó huir, así que Howland le dio un puñetazo en la parte trasera de la cabeza y lo inmovilizó en el suelo. DePaul entró a la casa y encontró a la mujer desaparecida en una recámara. Ella estaba encadenada del cuello a un separador de crema. DePaul salió para golpear a Randall hasta que entregó la llave. La mujer fue liberada y Randall fue arrestado. Randall se declaró culpable de secuestro y agresión sexual. Fue sentenciado a 70 años de prisión. Randall Luostari debía ser liberado en 2014. Pero en Wisconsin hay una ley que puede mantener a los delincuentes sexuales violentos en prisión hasta que ya no se les considere un peligro. En 2022 se llevó a cabo una audiencia y se determinó que Randall Luostari, de 69 años, permanecería encarcelado. Al momento de esta grabación, según el sitio web del Departamento de Correcciones de Wisconsin, Randall no está encarcelado, así que o fue liberado o falleció. Si está vivo tendría 72 años. Si Randall mató a Rosemary y aún vive, no podrá ser acusado otra vez por su asesinato, porque ya fue declarado no culpable. Acusarlo de nuevo sería doble incriminación. En 2006, la policía reabrió el caso de Rosemary Wermter. El investigador principal dijo que muchas personas en la comunidad no creen que Randall fuera el asesino. El investigador dijo que cree que hasta 6 personas estuvieron involucradas en el asesinato. Sin embargo, no se han realizado más arrestos. 45 años después del asesinato de Rosemary Wermter, de 27 años, su caso sigue sin resolverse. Número 2. Terry Sullivan. Sparta está ubicada en el centro de Tennessee y en 2009 tenía una población de aproximadamente 4.900 habitantes. Terry Sullivan vivía en las afueras de Sparta. La familia de Terry tenía un aserradero en Sparta. Terry era dueño de una compañía de transporte que movía los troncos, maderas y durmientes del aserradero. Terry era un hombre reservado pero muy amigable y tenía muchos amigos en el pueblo. Su esposa era Cheryl Sullivan. Ella era la hija del dueño del taller mecánico local. Cheryl ayudaba con el negocio de transporte, llevando la contabilidad y entregando cheques. Alrededor de las 7 de la mañana del 17 de enero de 2009, los padres de Terry recibieron una inquietante llamada telefónica. Era un detective de la policía local. El detective les dijo que Terry, de 50 años, estaba muerto. El detective informó que Terry murió en un accidente extraño la noche anterior. Dijo que Terry estaba cenando solo cuando se atragantó y se golpeó la cabeza.
Murió cuando se golpeó la cabeza, pero luego la familia de Terry descubrió algunas cosas extrañas sobre su muerte. Pocas horas después de la muerte de Terry, un familiar revisó el sitio web de noticias local para buscar información sobre su fallecimiento. Descubrió que la noche anterior, aproximadamente a la hora en que Terry había muerto, hubo un tiroteo mortal en una casa en Esparta. El sitio de noticias no dio el nombre de la víctima del tiroteo, pero mostró una foto de la casa de Terry y Cheryl. La familia concluyó rápidamente que, en realidad, a Terry le habían disparado, pero ¿por qué el detective les dijo que se había ahogado y se había golpeado la cabeza? Cheryl fue entrevistada por la policía toda la noche después de que descubrió el cuerpo. Ella dijo que estuvo en el salón de uñas y al llegar a casa encontró a Terry muerto. Después de ser entrevistada por la policía, Cheryl fue a la casa de los padres de Terry, donde su familia se había reunido. Ella les dijo a todos que él se había ahogado con un pedazo de pollo, lo que hizo que se golpeara la cabeza y muriera. Pensaron que esto era extraño porque todos sabían que las noticias locales informaron que él había sido disparado. La familia descubrió elementos aún más extraños sobre el caso. Después de que Cheryl encontró el cuerpo, llamó a emergencias y los paramédicos llegaron a la casa. Cuando llegaron, un agente de la ley fuera de servicio estaba en la casa de Cheryl y Terry. El oficial fuera de servicio les dijo a los paramédicos que Terry estaba muerto y que claramente fue un accidente, así que podían llevarse su cuerpo. Los paramédicos decidieron seguir el procedimiento y esperar al médico forense. Cuando llegó el médico forense, el oficial fuera de servicio le dijo que la muerte fue un accidente. Al inspeccionar el cuerpo, el médico forense notó que Terry recibió un disparo en la parte trasera de la cabeza a corta distancia. Pero no había rastros de pólvora ni señales de disparos, aparte de que había un agujero de bala en su cráneo. El forense determinó que quien disparó había limpiado la herida de bala. El resto de la cocina también había sido limpiado. Estaba mucho más ordenada que el resto de la casa. La Oficina de Investigación de Tennessee, también conocida como la TBI, fue asignada para investigar. No se había robado nada de la casa. No había señales de allanamiento ni de entrada forzada. El asesino le disparó a Terry en la cabeza mientras cenaba. Esto ha llevado a especular que Terry conocía al asesino. Quizá los dejó entrar a su casa y se sentía tan cómodo que comía de espaldas a ellos. Pero ¿quién querría haber muerto a Terry Sullivan? No tenía enemigos y no estaba involucrado en ninguna actividad ilícita. La sospechosa más obvia era su esposa, Cheryl Sullivan. Sin embargo, ella tenía una coartada irrefutable, estaba haciéndose las uñas. Pero esa noche ocurrieron cosas extrañas en el salón de uñas. Alguien, no está claro si era un hombre o una mujer, llegó al salón y Cheryl le entregó un sobre. Además, Cheryl insistió en que la técnica de uñas fuera a su casa para poder darle un regalo de Navidad. La técnica acompañó a Cheryl, quien estaba presente cuando descubrió el cuerpo. También hubo rumores de que Cheryl tenía una aventura. Terry supuestamente sabía de la aventura y esa noche iba a hablar con Cheryl cuando lo mataron. Uno de los aspectos más extraños del asesinato fue la versión de que Terry se ahogó y murió. Cheryl y dos agentes de la ley, el oficial fuera de servicio que estaba en la escena del crimen y el detective que llamó a los padres de Terry fueron los únicos que contaron esta historia. El detective que llamó a los padres de Terry les pidió disculpas. Sin embargo, nunca explicó por qué les contó esa historia. ¿Por qué el oficial fuera de servicio estaba en la casa de Terry antes de que llegaran los paramédicos? Se cree que Cheryl lo llamó a su casa justo antes de llamar a emergencias. Resultó que Cheryl y el oficial tenían lo que se describió como una relación personal. Después de que el TBI se hizo cargo, se le ordenó al oficial mantenerse alejado de la investigación. En las semanas posteriores al asesinato, el oficial leyó algunas publicaciones en redes sociales que la gente había escrito sobre su conexión con el asesinato, y él estaba molesto. Así que intentó solicitar por medio de una orden judicial las direcciones IP de todos los que hicieron comentarios negativos sobre él. Este abuso de poder llevó a que lo despidieran de la fuerza policial.
Un año después del asesinato, la familia de Terry intentó demandar a Cheryl por muerte injusta, pero afirmaron que ningún abogado en la zona quiso tomar el caso porque creían que el sindicato del crimen organizado, la mafia Dixie, estaba involucrado en el asesinato. La familia de Terry dijo que temían por sus vidas y las vidas de sus familias. Sin embargo, finalmente sí encontraron un abogado. Al recibir los documentos del caso, supieron que antes del asesinato, Terry o Cheryl habían solicitado el divorcio y este seguía pendiente. Se desconoce quién presentó la solicitud de divorcio. Terry también tenía 2 seguros de vida por más de $2 millones con Cheryl como beneficiaria. Una valía $1.2 millones y había sido contratada varios años antes. La segunda, que valía más de $800,000, fue contratada 3 años antes de su asesinato. La familia de Terry afirmó que la mayoría de las firmas en la segunda póliza eran falsas. Había varias páginas con firmas en ellas. Dijeron que la firma real de Terry está solo en una página, el examen paramédico. Esa página no contiene ningún detalle como el valor de la póliza. Dijeron que las firmas en el resto de las páginas no son de Terry. Señalan que Terry era zurdo y tenía un estilo de escritura distintivo. La familia retiró la demanda por muerte injusta por falta de evidencia, pero creen que Cheryl mandó matar a Terry con un sicario. El sicario le disparó e intentó hacer que pareciera un accidente. Luego Cheryl y un oficial de policía local intentaron encubrir que había sido asesinado. Sin embargo, Cheryl nunca ha sido acusada de asesinato. Nadie más ha sido acusado tampoco. En los 15 años desde el asesinato de Terry Sullivan, de 50 años, el TVE ha dado pocas actualizaciones sobre el caso. Sin embargo, parece ser un caso sin resolver. Número 1. Brittany Locklear. A inicios de 1998, Brittany Locklear, de 5 años, vivía con su madre Connie Chávez, su padrastro Charles Chávez y su media hermana Brianna, de 18 años, en un camino rural cerca de Rayford, Carolina del Norte. En 1998, Rayford tenía unas 3.600 personas. En muchos aspectos, Brittany era una niña muy típica. Le gustaban las muñecas y colorear. Le encantaba Pocahontas de Disney. También disfrutaba asistir a la iglesia y aspiraba a ser doctora cuando creciera. El 7 de enero de 1998, Connie y Brittany esperaban el autobús escolar al final de su entrada. Entonces Connie necesitaba ir al baño. Ella regresó a la casa y dejó a Brittany sola al final de la entrada. Cuando Connie salió de nuevo, descubrió que la niña de 5 años ya no estaba. Al principio, Connie pensó que Brittany, de 5 años, se había subido al autobús escolar, pero luego un vecino le dijo a Connie que vio cómo secuestraban a Brittany. Un hombre en una camioneta pisó los frenos cuando vio a Brittany parada al final de su entrada. Él se bajó de su camioneta, agarró a Brittany y luego volvió a subirse a la camioneta con ella. Luego se fue a toda velocidad. El secuestro fue reportado a la policía y se inició una búsqueda inmediata. Desafortunadamente, el vecino o no pudo ver bien o no pudo recordar los detalles sobre la camioneta o el conductor. La camioneta era marrón o beige y quizá tenía luces en el techo. Además, el vecino no estaba seguro de la etnia del secuestrador. El vecino pensó que posiblemente era un hombre blanco, aborigen o un hombre negro de piel clara. Trágicamente, la tarde siguiente hallaron el cuerpo de Brittany Locklear, de 5 años, en una zanja a 2 millas de su casa. Estaba desnuda y había sido agredida sexualmente. Había sido ahogada en la zanja donde se encontró su cuerpo. El brutal y sin sentido asesinato conmocionó a la comunidad. Muchas personas estaban aterrorizadas ante la posibilidad de que el asesino pudiera ser uno de sus vecinos. La policía inició una investigación masiva, pero no se encontraron pistas. En 1999, el nuevo sheriff identificó a un sospechoso. Él pensaba que Stephen James, el padrastro de Brittany, la mató.
Nunca ha sido hecho público por el sheriff de la policía que Stephen fue el asesino. Connie dijo que el sheriff intentó intimidar a Stephen para que confesara. Stephen nunca fue arrestado en relación con el asesinato. Un nuevo sospechoso surgió en julio de 2003, más de 5 años y medio después del asesinato. Keith Douglas Laundrie, de 44 años, fue arrestado por robar un banco en el condado vecino de Moore County. Laundrie era bombero. Después de que fue arrestado, vaciaron su casillero en el trabajo. En el casillero hallaron una foto de Brittany Locklear. Laundrie fue sentenciado a 18 meses de prisión por el robo. A principios de 2009, mientras estaba encarcelado, se tomó una muestra de ADN. La policía creó un perfil de ADN con la evidencia biológica del asesinato de Brittany. El ADN de Laundrie no coincidía. El caso ha estado sin resolverse desde entonces. Han pasado más de 26 años desde que Brittany Locklear, de 5 años, fue asesinada. Su familia todavía tiene la esperanza de que el asesinato se resuelva. Como la policía tiene el ADN del asesino, es posible que el caso se resuelva usando genealogía genética. Con suerte, en un futuro cercano tendremos una actualización sobre este caso. Muchas gracias por ver el video de hoy. Si te gustó, realmente agradeceríamos que te suscribieras. Además, no olvides ver nuestros videos cortos en YouTube, Instagram y TikTok. Una vez más, gracias por vernos.